Hola, en este video te voy a explicar las diferencias que existen entre dos tipos de circuitos de reducción de partícula. ¿Por qué hay dos tipos? Porque todo depende del control de partícula que se lleve a cabo. Como ven en la primera figura, el circuito abierto consiste básicamente en solo contar con una criba al inicio del proceso y esta criba tiene la función de que podamos determinar el famoso F80. Si no cumple y es un sobretamaño, como el que vemos aquí, simplemente no se procesa, porque no es lo suficientemente pequeño o con las dimensiones adecuadas para que pueda entrar en una trituradora de quijada como la que ven aquí. Si cumple, entra al sistema y pasa posteriormente a una trituradora secundaria y a una trituradora terciaria, si fuera el caso, hasta que tenemos el producto que va posteriormente a molienda. Pero si notan, solamente tenemos una criba. Esto parece simple, de hecho es una de las ventajas de este tipo de procesos o circuitos. Los circuitos abiertos son sencillos, pero requieren mayor consumo de energía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener 3 trituradoras diferentes para garantizar, sin conocerlo, que el tamaño que vemos o que queremos obtener aquí cumpla con lo especificado para el siguiente proceso, llámese molienda o llámese proceso de concentración. Su contraparte, que es un proceso de circuito cerrado, sí tiene cribas al inicio del proceso y al final. Entonces aquí tenemos la manera de determinar nuestro F80 y P80. ¿Cuál es el más parecido? El que vimos hace 2 semanas, donde aunque estaba aplicado un molino, conocimos el valor de entrada y el valor de salida. ¿Cuál es una de las variaciones que ven aquí en la figura? Que prácticamente si no cumple con un valor determinado, este tiene que regresar al proceso y ser triturado de nuevo. Si lo ven, pareciera también a lo mejor ligeramente más sencillo que en comparación con el circuito abierto. La diferencia es que para poder llevar a cabo este proceso requieren más tiempo y también requieren mayor control en el tamaño de partícula. ¿Cuál es el mejor proceso? La realidad es que depende de las necesidades de la planta y depende del mineral que estamos procesando. ¿Qué es lo ideal? En este caso, conocer valores de entrada y de salida para que podamos así controlar los equipos que vamos a utilizar. Y si recuerden que si controlamos la cantidad de equipos, llámense trituradoras o molinos, podemos controlar el tema de energía, que es uno de los más importantes en los procesos de trituración y molienda. Entonces, estos son los dos tipos de circuitos más conocidos para llevar a cabo la trituración o la molienda. Hay mayor uniformidad cuando hablamos de circuitos cerrados y no hay uniformidad como tal cuando hablamos de circuitos abiertos. Una de las premisas que vimos al inicio de esta unidad es que a medida que vamos haciendo la partícula más pequeña, vamos a requerir mayor cantidad de energía para llevar a cabo el proceso, llámese trituración, llámese molienda. Sin embargo, a medida también que vamos incrementando la energía administrada y hacemos la partícula más pequeña, la probabilidad de fractura aumenta. Es decir, tenemos más área superficial. Recuerden que eso es una de las cosas más importantes para llevar a cabo los procesos de concentración que vamos a ver en la unidad 3. La partícula tiene que ser también triturada para poder ser manejada de forma más fácil, pero además, si no trituramos, no podemos liberar los metales que nos interesan. En la trituración vimos que podemos hacerlo a través de las quijadas, podemos hacerlo con conos o en trituradoras giratorias, donde por lo general el mismo equipo lleva a cabo el proceso. Molienda, por el contrario, lo que hace es utilizar medios de molienda, valga la redundancia,
para que esto choque contra el mineral y les permita hacer la reducción de partícula. Entonces, aquí en los molinos vamos a ver efectos como el impacto y la abrasión que nos ayudan a facilitar la molienda de los mismos. Esta es la última etapa en el proceso de conminución de minerales o de reducción de tamaño, y es una combinación de la partícula al momento de que impacta y al mismo tiempo roza a otras partículas. De hecho, tenemos 3 medios para hacer la molienda. Podemos hacerlo con barras, podemos hacerlo con bolas o podemos hacerlo con el mismo mineral. Estos molinos suelen tener un medio de molienda, que son los que les acabo de mencionar, y también una carga de cuerpos de trituración o bien mineral. La reducción de tamaño puede llegar hasta de 10 a 30 micras. En este caso, estamos hablando prácticamente de polvo. Y tenemos 2 tipos de moliendas. Es clave porque el hecho de que lleguemos a esta parte no implica que tenga que ser una molienda en la cual todo se vuelva prácticamente polvo o se vuelvan finos, porque estamos hablando en este caso de una sobremolienda. Así como en la trituración se tiene que controlar el tamaño de partícula, en la molienda es lo mismo. Si tenemos una molienda muy gruesa, tenemos un bajo grado de liberación, es decir, nos va a costar trabajo concentrar ese mineral por cualquiera que sean los medios, magnético, lixiviación, flotación, como vienen en las columnas. Cualquiera de esos va a ser complicado si la partícula es muy grande porque no hay área superficial suficiente. Por el contrario, si hay una sobremolienda, aunque tenemos un área superficial mucho más grande, vamos a tener polvos. Ustedes lo vieron en la práctica de la semana pasada, cuando tenemos una cantidad de polvos muy grande, además de que perdemos material con el transporte, incluso una corriente de aire, puede hacer que haga que sea más difícil todo el proceso, ¿no? Y las pérdidas al final también representan, aunque no estamos hablando todavía de dinero, si no podemos llevar a cabo una sobremolienda que no nos permita más adelante hacer para nada el proceso o tener que regresar o prácticamente volver a procesar o utilizar otro tipo de material. Es por ello que antes de iniciar con el proceso tenemos que conocer el tamaño inicial de la partícula, nuestro famoso F80. Tenemos que conocer la cantidad de mineral o material que vamos a procesar, que son las toneladas, y ¿por qué no las toneladas por hora? El espacio entre el material y nuestro medio de molienda y el tipo de movimiento de molienda, porque también hay diferentes tipos de molinos dependiendo del mineral que requerimos moler. En la siguiente figura pueden observar un molino típico de bolas industrial para que tengan una idea, que hay una persona, tengan la referencia del tamaño de los molinos industriales. De hecho, hay varios molinos en línea aquí, acomodados cerca de un hidrociclón, que vamos a ver en la unidad 3 qué tipo de funciones realiza, pero prácticamente la instalación de un molino como estos requiere, así como lo hicimos con las trituradoras, un cálculo de energía requerida para poder llevar a cabo el proceso. Hay otras variables no solamente relacionadas con la potencia, sino también con la velocidad a la cual estos molinos que están colocados de forma horizontal tienen que operar. No pueden operar al 100% de su capacidad, dado que estamos hablando de cargas que se encuentran dentro del mismo y que también pueden hacer que si son muy rápidas, las velocidades a las cuales opera, número 1, se reduce la probabilidad de contacto entre los medios de molienda, como son las bolas o las barras, y el material. Y además estamos hablando de bolas de acero o barras de acero que tienen densidades muy grandes y que también pueden afectar el revestimiento que tienen estos molinos. Cuando hablamos de molienda, tenemos varias zonas dentro del molino, independientemente al tipo de medio que se utilice. Tenemos una zona en la cual no ocurre nada, que es la zona muerta, y tenemos, dependiendo de la velocidad a la que opera
dos tipos de movimientos. Un movimiento de catarata que se alcanza cuando las velocidades son altas y un efecto de cascada, que es el que ven aquí, que está más pegado hacia la periferia del molino. ¿Cuál es la diferencia? Esto puede ser controlado a través de las velocidades. Si operamos a velocidades altas, trabajamos con movimientos de catarata y eso reduce la probabilidad de molienda y por lo tanto no permite que se lleve a cabo de forma 100% eficiente y vamos a tener que requerir más energía para llevarlo a cabo. Además, incrementa las zonas muertas en las cuales no ocurre nada, zonas vacías o zonas muertas. Cuando controlamos la velocidad a lo que operamos y tenemos en su mayoría movimientos de cascada, podemos tener entre 2 y 3 tipos de zonas o de movimientos que ocurren dentro del molino. La zona de impacto, que es donde cae el mineral y choca contra la periferia del molino, y la zona de abrasión, donde está un material con otro, generando fuerzas de fricción, y eso también sin duda le ayuda a hacer más pequeña su tamaño. Las fuerzas de abrasión son muy parecidas a las fuerzas de cincelado. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es una fuerza de cincelado tenemos un esfuerzo cortante en un cierto ángulo, y esto también puede ayudar a que sea más rápido la reducción de partículas. Pero básicamente, en la mayoría de los molinos tenemos dos tipos de movimientos o dos tipos de zonas también, zona de impacto y zona de abrasión. Los molinos de barra son los más lentos. Vamos a ver de los más lentos a los más rápidos. Son más lentos, número uno, porque su longitud suele ser más alta, suele ser más larga por la misma condición de las barras. Esa es una. La segunda es porque estos también operan con una carga muy diferente a los molinos de bolas y los espacios disponibles son menores. Se dice que pueden tener hasta 30% de huecos, en este caso en los molinos de barras. Estos suelen operar entre 50 y 65% de la velocidad crítica. Es decir, como les decía, no operan al 100%. Tienen que operar incluso a la mitad de su capacidad para poder formar cascadas y no cataratas. Cuando se utiliza un molino de barras, el material que se obtiene de estos puede ir a concentradores de gravedad, que son parecidos a las columnas de flotación. Vamos a ver que tienen mucho que ver con el tema de las características de las partículas, a separadores magnéticos o bien, que es lo más común, a un molino de bolas para poder completar el circuito de molienda. Los molinos de barras pueden tener varias configuraciones. Algunos que ya no se utilizan son los molinos, por ejemplo, de descarga central periférica, porque si recuerdan, nos comentaban la semana pasada que las zonas muertas tienden a ser bastante altas. Entonces, hay algunos molinos ya muy viejos que pudieran estar operando con este tipo de configuración, pero en este caso se utilizan en molienda gruesa, considerando que va a haber un molino de bolas posteriormente. En estos se pueden manejar altas velocidades y altos tonelajes y pueden ser en húmedo y en seco. Podemos tener la otra configuración de descarga periférica y lo que son los molinos de derrame, donde definitivamente requerimos que haya una carga de agua para poder llevar a cabo la descarga. Esa es una de las principales diferencias. Recuerden que en los molinos de derrame, la adición de agua regula la velocidad a la cual va a llevarse a cabo el derrame. Pregunta de examen, no lo sé. Pero esta es una de las necesidades principales de los molinos de derrame, que tengan la adición de agua y la carga sea húmeda. Esa es de las principales condiciones para que pueda operar.
Entonces tenemos tres tipos cuando hablamos de molinos, pueden ser barras o pueden ser bolas. Tenemos que considerar que puede ser molienda húmeda, puede ser molienda seca y que podemos incluso considerar el tamaño en el cual podemos operarlo, el tamaño máximo de alimentación y las velocidades a las cuales operan. Recuerden de cualquier manera que prácticamente los más utilizados en este caso son los de derrame o rebalse, para el caso de los molinos de barras. En el caso de los molinos de bolas, podemos clasificarlos en dos, los que realizan la molienda primaria y la molienda secundaria. Estos, a comparación de los molinos de barras, trabajan a velocidades mucho más altas, entre 70 y 80, sin llegar al 100% de la velocidad de trabajo o la velocidad crítica que viene como un porcentaje, ¿no? Estos requieren trabajar a velocidades más altas a comparación de los molinos de barras porque tenemos que asegurarnos que el material choque contra la misma bola y además choque contra el material mismo para llevar a cabo los movimientos de abrasión y de impacto. Entonces, requerimos bolas que ayuden a reducir huecos y que ayuden a moler. Esto nos haría pensar que requerimos entonces bolas más grandes para llevar a cabo el proceso. La realidad es que no. El que una bola sea mayor no incrementa las probabilidades de que lleven a cabo la molienda. De aquí depende la carga de bolas. No es tamaño, es la carga de bolas, las toneladas o la cantidad de bolas que se van a agregar para facilitar la molienda. Entonces, esto es importante porque suele pensarse que en este caso, pues bueno, la solución sería que fueran bolas que pudieran permitir que hubiera más abrasión e impacto, pero tiene más que ver con reducir los huecos entre estas y el material. Si tenemos bolas más grandes, vamos a tener una mayor cantidad de huecos y eso va a reducir la eficiencia de nuestro molino. Y tenemos un último tipo de molinos, que de hecho aquí vienen como una combinación. Ustedes lo vieron precisamente en sus tablas como SAG, que es molinos bueno, en este caso pueden ser semiautógenos o autógenos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando son semiautógenos, tienen una combinación de bolas con mineral o pueden tener una combinación de barras con mineral. Cuando son 100% autógenos, en este caso es solamente mineral que choca uno contra otro. ¿Qué característica tienen que tener? Bueno, estamos hablando de que tiene que ser mineral mucho, muy duro para que sea capaz de él mismo molerse sin la necesidad de otro medio. ¿Cuál es una de las diferencias? Cuando hablamos de barras, hablamos de molinos lentos. Cuando hablamos de molinos de bolas, hablamos de molinos con velocidades intermedias y de entre 70 y 80%. Y cuando hablamos de molinos autógenos, tampoco llegamos al 100% de la velocidad crítica o la velocidad de trabajo, pero estamos entre 80 y 85%. Tienden a ser más pequeños para poder incrementar esta probabilidad de que el mineral choque contra sí mismo y que solo se pueda moler, y son más pequeños en cuanto a la longitud. Esto también para poder permitir incrementar la velocidad e incrementar la molienda. Entonces, podemos reducir hasta 0.1 milímetros en estos molinos semiautógenos. Una de las ventajas, como adivinarán, es que en este caso podemos hablar de que no tenemos medios, entonces, entre comillas, podemos decir, bueno, es un poquito más barato. La realidad es que requieren mayor consumo de energía precisamente porque no tienes medios que te ayuden a llevar a cabo el proceso. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas como los otros molinos. ¿De qué depende? Siempre es función del mineral que vamos a procesar. Eso es lo que puede determinar. ¿Por qué? Porque no todos los minerales tienen la capacidad de poder ser trabajados en un molino autógeno. El que ven aquí es un molino semiautógeno. Prácticamente es un molino pequeño
en relación a los que les mostraba hace un momento en las diapositivas anteriores, y minerales como asbesto, escoria, bauxita, dolomita, ferrosilicio, roca sílice, por los índices que tienen, podremos hablar de la dureza que poseen. Estos pueden ser considerados como óptimos para llevar a cabo la molienda en este tipo de molinos.